Buenos días. Iniciamos nuestro taller de catecismo, ya para continuar con la meditación del segundo artículo del credo. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y hoy de manera especial vamos a meditar por qué el Verbo se hizo carne. Bueno, sabemos que todo esto, a la luz de la Sagrada Escritura, del Catecismo y de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, fundidos en la voluntad de Jesús, de nuestra Santísima Madre, que es una con Él, imploremos al Espíritu Santo, quien está también en esa voluntad divina, para que nos conduzca al conocimiento pleno de la verdad. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amantísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amantísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Corazón Inmaculado de María, tu amantísima esposa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, divina voluntad, ven a reinar plenamente en nosotros. Nos trae el Catecismo un tema muy interesante. ¿Por qué el Verbo se hizo carne? Y en estos numerales vamos a profundizar la razón de ser de este misterio hermoso que nos ahoga de amor. Porque pensar que todo un Dios inmenso, infinito, eterno, se abaje tanto de querer vivir en la criatura, ¿a son de qué? No lo necesita. Lo hace por nosotros. Y es importante meditar este misterio de la encarnación porque es un misterio fundamental. Porque es fundamental por cuanto que es base de esta santidad divina a la que estamos llamados. Porque Jesús se encarnó no solo para salvarnos del pecado, se encarnó para devolvernos a nosotros lo que perdimos en el paraíso, para recobrarnos ese orden, ese puesto y ese fin primero para el que fuimos creados y que nos salimos de él por el pecado. Es el misterio que celebramos en el Adviento, pero que qué poco lo consideramos, porque el Adviento se reduce más bien a unas preparaciones materiales externas, arreglar la casa, adornar almacenes y calles con luces. Pero, ¿y el alma? Y la respuesta a esta manifestación tan grande de amor que Dios nos hace en este misterio, ¿dónde queda? Por eso el estudio y la meditación de estas verdades han de llevarnos a ser más conscientes del gran don
que el Padre nos hace en su Hijo y de la gran responsabilidad y deber nuestro de corresponder. En el credo nosotros decimos: por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Creemos que por nosotros bajó del cielo, se encarnó y se hizo hombre. Pero, ¿qué significa cuando en el credo yo digo eso? Porque ¿qué es creer? Creer no es solo decirlo con palabras. El creer es una actitud interior en donde yo vivo con certeza esa verdad. ¿Y qué es vivir esa verdad? Si Él se encarnó y bajó del cielo para mi salvación, yo tengo que caminar y trabajar por esa salvación. No se concibe que yo diga creo y luego no aprovecho los dones que en la encarnación Jesús me dio. ¿Cuáles fueron los sacramentos? La vida de la gracia, la vida de íntima comunión con Él. Jesús vino para vivir en mí. Continuamos en el numeral 457 profundizando esto. Dice: el Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Dios nos amó y nos envió como propiciación por nuestros pecados a su Hijo. Lo dice la primera carta de San Juan en el capítulo 4, versículo 10. Si yo realmente creo y me gozo de esta verdad, de este regalo que hizo el Padre de enviarnos a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, ¿cuál ha de ser la expresión de verdadera fe y de verdadera creencia y posesión de esta verdad? Desterrar el pecado de mi vida, odiar el pecado, luchar para que el pecado desaparezca de aquellos que Dios me ha confiado. Porque si no, ¿qué estoy celebrando? Celebrar es gozarme de eso que celebro. Si celebramos el Día de la Mamá, es porque estoy gozándome de que tengo una mamá y la felicito y me complazco. Pero yo no puedo celebrar el misterio de la encarnación si yo no me complazco en los frutos recibidos de esa encarnación. Porque Él se manifestó, continúa San Juan en su capítulo 3, versículo 5, en su primera carta, se manifestó para quitar los pecados. Miren, este misterio es tan grande, tan, pudiéramos decir, inconcebible, porque ¿quiénes somos nosotros para que Dios haya dejado su condición divina y se haya bajado a limitarse a una condición humana por mí? ¿Qué he hecho yo para merecer eso? Es tan profundo y tan grande este misterio que dicen o han revelado muchos santos que este misterio fue la prueba que tuvieron los ángeles y que no la aceptaron, los ángeles rebeldes. ¿Por qué no la aceptaron? Porque no concibieron a todo un Dios, que ellos sí contemplan la grandeza de Dios en el cielo, que se hace hombre para servir al hombre
y para dejar que el mismo hombre ingrato lo mate. Viene a la tierra para salvar al hombre y muere en manos de esos hombres que él vino a salvar, que él vino a redimir, que él vino a manifestar su amor. Esa fue la prueba que los ángeles rebeldes no aceptaron. Y como no la aceptaron, dijeron: no serviremos a un Dios hecho hombre. No te serviré. Porque si lo podemos contemplar, de verdad que es inconcebible. Debiéramos vivir de rodillas ante este misterio tan grande. Dice San Gregorio de Niza: nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada. Esa naturaleza desgarrada necesitaba ser restablecida. Y está enferma porque el pecado nos enfermó, debilitó nuestra voluntad. Esa naturaleza muerta, acuérdense que quedamos en poder del demonio, necesitaba ser resucitada, porque no merecíamos el cielo, estábamos dispuestos para el infierno. Habíamos perdido la posesión del bien, era necesario que ese bien se nos devolviera. Estábamos encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Ese es el estado del hombre, en que quedó el hombre después del pecado original. Estábamos cautivos y esperábamos un Salvador. Estábamos prisioneros del demonio, necesitábamos un socorro. Éramos esclavos y necesitábamos un libertador. ¿No tenían importancia estos razonamientos? ¿No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado? Este es el estado en que estaba el hombre y que conmovió el corazón de Dios, porque el amor de Dios no se detiene y no se detuvo ante el pecado original. En su dinámica, porque el amor es dinámico, comunicativo, inventó un nuevo misterio de amor y fue la redención. En los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta profundizamos este gran don de la encarnación. En el volumen 4 de diciembre 25 de 1900 vemos ese misterio del Dios hecho hombre. Luisa, entre las gracias especiales que Dios le da, lo ve. Y así lo describe lo que ve. Dice: me parecía que tanto la madre como el hijo estaban cambiados en luz purísima, pero en esa luz se distinguía muy bien la naturaleza humana de Jesús, que contenía en sí la divinidad y le servía como de velo para cubrir a la divinidad. La naturaleza de Jesús era un velo que cubría la vida de esa segunda persona que estaba encarnada allí. De modo que abriendo el velo de la naturaleza humana era Dios, y cubierto con ese velo era hombre. Una perfecta unidad de Dios-hombre, porque Jesús nunca fue solo Dios en ningún acto, ni nunca fue solo hombre. Siempre fue Dios hombre. Y aquí el prodigio de los prodigios.
Dios y hombre, hombre y Dios, que sin dejar al Padre, es otro misterio, sin dejar al Padre y al Espíritu Santo, porque son inseparables, viene a habitar con nosotros, toma carne humana, porque el verdadero amor no se desune jamás. Se quedó en el cielo, pero vino a la tierra. Son los prodigios que realiza su omnipotencia en favor nuestro. Es un misterio, es saborearlo, contemplarlo, y nunca lo vamos a entender porque está por encima de nuestra naturaleza. Prodigio de los prodigios, Dios y hombre, hombre y Dios. ¿Y para qué Dios hizo ese prodigio? En favor nuestro. En el volumen 4, en el mismo volumen 4 de octubre 30 de 1902, dice así: Jesús es el que habla aquí. Nuestra humanidad, desatando el nudo de la obediencia que Dios había hecho entre él y la criatura, se dispersó, y Jesucristo, tomando la naturaleza humana, haciéndose nuestra cabeza, vino a reunir a la humanidad dispersa. Perdón, aquí habla Luisa. El hombre desató ese nudo de la obediencia, se separó de Dios, se dispersó. Vino Jesucristo y, tomando la naturaleza humana, se hizo nuestra cabeza. Vino a reunir a la humanidad dispersa. ¿En dónde la reunió? En su misma humanidad. En la humanidad de Cristo estaban todos los hombres. Y con su obediencia a los quereres del Padre, vino a unir otra vez a Dios y al hombre. Hizo nuevamente ese nudo de la obediencia que se había disuelto entre el hombre y Dios. E hizo una unión indisoluble. Pero esta unión indisoluble se va reforzando en la medida en que nosotros nos vamos sometiendo o nos vamos uniendo a ese nudo entre nuestra voluntad y la voluntad divina. Mientras más nos sometemos, nos unificamos a esa voluntad divina, esa unión que Jesús vino a establecer entre nosotros y el Padre se va haciendo cada vez más fuerte. Pero ya eso depende de nuestra respuesta. Seguimos con el otro numeral, que es el 458. Entonces ya tenemos la primera razón por la que Jesús se hizo hombre. Jesús se hizo hombre para librarnos del pecado, para restablecer esa unión que se había perdido entre la criatura y el Creador, para reconciliarnos con Dios. Es la primera razón por la que Jesús se encarnó. Vamos a ver ahorita la segunda razón. Lo explica el numeral 458 y lo amplía el numeral 219. El Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. Porque el hombre, cuando peca, ¿por qué pecó Adán y Eva? Porque se olvidaron que Dios los amaba. Y el demonio les hizo creer que no, que Dios no los amaba y que Dios no quería que comieran del fruto porque iban a ser iguales a Él. Ya eran iguales a Dios. Ya Dios había hecho al hombre por gracia lo que Él es por naturaleza. Pero el hombre, Adán y Eva, se les olvidó que Dios es amor y que Dios es verdad y que Dios no engaña.
y le creyeron más al espíritu de la mentira que a Dios. Entonces viene Jesús y se encarna, como ya el hombre se había olvidado de ese amor de Dios, para que reconociésemos ese amor de Dios. Y así lo explica la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Importante. ¿Por qué vamos a vivir por medio de Él? Porque Él es la vida. Yo soy la vida. Y la vida que el Padre quiso para nosotros fue la vida de su Hijo. Dios nos creó y nos metió en Cristo para que nosotros viviéramos en Cristo y Cristo viviera en nosotros. Porque la vida de su Hijo es la vida perfecta, es la vida divina, es la vida que nos mantiene unidos al Padre. Y Jesús entonces viene a restablecer en nosotros esa vida, porque ese es el amor del Padre. Nos dio a su Hijo para que lo poseyéramos como vida, como verdad. Vivir por medio de Cristo. Y ahorita vamos a meditar qué es vivir por medio de Cristo. Es poseer la vida de Cristo. Y hay otra cita importante. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. El que crea en Él. ¿Qué es creer en Jesús? Es saber que su palabra es verdad. Entonces todo lo que Él dice yo lo tomo como verdad, porque Él es la verdad. Y al asumirlo como verdad, vivo la verdad. Y es esa verdad la que me va a dar esa vida eterna. Esta es la vida eterna. Creer en Dios y en aquel a quien Dios envió. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Esta es la vida eterna. Entonces, tener vida eterna es creer. Si no creemos, no vamos a poseer la vida eterna. Ahora, Jesús vino para manifestarnos el amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo. ¿Habrá mayor manifestación de amor? Jesucristo es el te amo infinito del Padre. El Padre quiso decirnos te amo de una manera inmensa, pudiéramos decir una manera que no pudiera nadie sobrepasarla. Y ese te amo del Padre a nosotros es Jesús. Todo en Jesús nos dice a nosotros te amo de parte del Padre. El numeral 219 nos lo explica. El amor de Dios a Israel, Israel es el pueblo elegido, somos nosotros la iglesia, es comparado al amor de un padre a su hijo. Lo dice el profeta Oseas, capítulo 11, versículo 1. Este amor es más fuerte que el amor de una madre a sus hijos. Dice Jesús, dice la palabra, si una madre se olvidara de su hijo, yo nunca me olvidaré de ti. Es el amor de un Dios a su pueblo.
que lo ama más que el esposo a su esposa. Este amor vencerá incluso las peores infidelidades. Acordémonos de Oseas como habla de el amor a una prostituta que ha sido infiel infinitas veces y sin embargo la sigue amando. Este amor de Dios llegará hasta el don más precioso. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Contemplar el amor de Dios. Y nos lo va diciendo a lo largo de toda su palabra, porque toda la Sagrada Escritura es una declaración perfecta de amor. Vamos a leer estas citas. La del profeta Oseas, capítulo 11, versículo 1. Cómo nos dice Dios que su amor es superior al que tiene un padre a su hijo. A ver, vamos a ver que se nos fue la marca que teníamos aquí con la cita. 11:1. Dice así el profeta Oseas: Cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Isaías, ya decíamos la cita, ¿no? Si una madre se olvidara de sus hijos, yo nunca me olvidaré de ti. E Isaías en el capítulo 62, versículo 40 del 4 al 5, nos dice el amor a su pueblo, ¿no? Nos habla Isaías. Esta palabra de Dios es muy importante leerla, porque como es palabra viva, va a acrecentar en nosotros esta verdad. Dice así Isaías 4:5: No cederá de ti jamás abandonada. Fíjense, nunca cederá de ti abandonada, ni de tu tierra cederá jamás desolada. A ti te llamará mi complacencia y a tu tierra desposada, porque Yahvé se complacerá en ti y tu tierra será desposada. Porque como se casa joven con doncella, se casará contigo tu edificador, y con gozo de esposo por su novia se gozará por ti tu Dios. Qué hermoso. Ese es el amor de Dios. Y a eso vino Jesús, a que nos convenciéramos de ese amor. En los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta se nos insiste y se nos aclara más ampliamente de esto. En el volumen 6 de octubre 25 de 1904, el verbo tomó carne, pero no quedó carne, quedó como lo que era. Y así como verbo significa palabra, y no hay cosa que más influya que la palabra, así el verbo significa manifestación, comunicación, unión divina a lo humano. Así que el verbo no hubiera tomado carne, no habría medio como poder unir juntos a Dios y al hombre. Verbo significa palabra. Jesús es el verbo del Padre, es la palabra del Padre. Y la palabra del Padre es palabra creadora. No es palabra fría e inactiva, es palabra creadora. Y en Jesús el Padre crea en nosotros a su Hijo. Porque el que encarna la palabra encarna a Cristo y se transforma en Cristo y hace que el Padre reciba en sí a su Hijo. En el volumen 7 de enero 21 de 1907, quien está en continua actitud de amarme
está siempre conmigo. El amor. No puede ser jamás aguijón que pueda darme fastidio, sino puntal que me sostiene, me consuela, me endulza. Porque el verdadero amor tiene la propiedad de hacer feliz a la persona amada. Y además, quien siempre me ama no podrá jamás desagradarme, porque el amor absorbe toda la persona. A lo más podrá haber pequeñas cosas que el alma misma ni siquiera advierte que me pueden desagradar. Y el amor mismo toma el empeño de purificarla, para hacer que yo pueda encontrar siempre en ella mis delicias. Es hermoso. El amor busca hacer feliz a la persona amada. El alma que ama se complace en hacer feliz a Dios, en complacer a Dios, en evitar lo que le desagrada. Al mismo tiempo, Dios, que es amor y que tanto nos ama, busca complacer a aquel a quien ama. Y miren lo hermoso que dice. Si de pronto la criatura tiene algunos pequeños comportamientos que sin advertirlo desagradan a Dios, el mismo Dios se encarga de purificarla para poder encontrar en ella todas sus complacencias. Este es el fruto de una relación de amor entre el alma y Dios. Y a eso estamos llamados, a corresponder a ese amor. Para eso Cristo nos manifestó cuánto nos ama el Padre, para que nosotros amemos al Padre. Y si el Padre nos amó en Cristo, nosotros tenemos que amar al Padre en Cristo, porque es a través de su Hijo que el Padre se complace en recibir de nosotros el amor. Es en el Hijo por quien vamos al Padre. Nadie va al Padre sino por mí, dice Jesús. Y nada más complace al Padre que nosotros en su Hijo le amemos, en su Hijo le complazcamos, en su Hijo le correspondamos. En el volumen 12 de marzo 18 de 1919. Miren el infinito amor de Jesús, porque Él es el te amo del Padre. Miren cómo nos manifiesta su amor. Así nos dice Jesús: en cuanto fui concebido, concebí junto conmigo todas las almas, pasadas, presentes y futuras. O sea, en el momento de la concepción del Verbo en María, allí estábamos siendo concebidos nosotros, en el seno de nuestra madre. Y Jesús nos concibió en Él como su propia vida. Concebía al mismo tiempo las penas y las muertes que por cada una debía sufrir. ¡Qué misterio de amor! Debía incorporar todo en mí, a las almas, sus penas, sus muertes, esas que cada una debía sufrir. ¿Y para qué quiso concebirnos en Él, aún nuestras muertes y nuestras penas? Para poder decirle al Padre: Padre mío, no verás más a la criatura, sino solo a mí. Y en mí encontrarás a todos, y yo te daré satisfacción por todos. Cuantas penas quieras, te las daré. ¿Quieres que sufra? Cada una de las muertes de cada uno las sufriré. Todo acepto con tal de que des vida a todos. He aquí por qué se necesitaba un querer y un poder divinos, para darme tantas muertes y tantas penas, y un poder y querer divino para hacerme sufrir. Sí, porque ¿quién iba a pagarle al Padre en nombre de toda la humanidad? Si el Padre lo que merece es lo divino, y la criatura no puede dar lo divino. Merece lo infinito y la criatura no puede dar lo infinito.
merece lo eterno y la criatura no puede dar lo eterno. Continúa aquí Jesús diciendo: y como en mi querer están en acto todas las almas y todas las cosas, así que no en modo abstracto o intencional, como alguno pudiera pensar, no. En realidad, tenía en mí a todas fundidas conmigo. Otro misterio. Todos estamos en Cristo. Formaban mi misma vida. Nuestra vida formó la vida de Cristo. Y Cristo nos dio su vida. Asumió nuestra vida en Él para purificarla, divinizarla. Y ya divinizando en Él nuestra vida, nos devolvió su misma vida. En realidad moría por cada uno. En realidad, dice Jesús, no es una imaginación, no es una intención, no es una parábola, no es una comparación, no. En realidad moría por cada uno. Sufría las penas de todos. Es verdad que concurría un milagro de omnipotencia, por supuesto. Puso su omnipotencia a nuestro servicio. El prodigio de mi inmenso querer, de mi voluntad. Sin mi voluntad, mi humanidad no habría podido encontrar y abrazar a todas las almas, ni habría podido morir tantas veces. Por eso se hizo hombre, para poder sufrir y morir, pero al mismo tiempo, como Dios, podía abrazar a todas las criaturas con una voluntad divina, porque en Jesús hubo una voluntad humana y una voluntad divina. Su voluntad humana sufría, en su voluntad divina abrazaba a todas las criaturas. Por eso se pudo dar este prodigio de prodigios en Él. En el volumen 4, de septiembre 3 de 1902, Jesús nos dice cómo todo lo que mereció en su vida nos los cedió a todos nosotros, en modo especial y sobreabundante en quien es víctima por amor suyo. Así dice Jesús. Hija mía, todo lo que merecí lo cedí a todas las criaturas, y de modo especial y sobreabundante a quien es víctima por amor mío. Entonces, todo lo que quieras te lo cedo, no solo a ti, sino a quien tú quieras. Y esto porque Luisa le está pidiendo. Le dice al Señor: cédeme tu mente para reparar los males que haya podido hacer con mis pensamientos. Dame tus ojos, tu boca, tus manos, tus pies, tu corazón, todo tu sacratísimo cuerpo, para satisfacer por todos los males que yo haya podido cometer y por todo el bien que debía haber hecho y no hice. Está pidiendo todo lo de Jesús. Jesús le dice, ¿no? Todo lo que yo merecí lo cedí a todas las criaturas. Y en este mismo volumen 4 es entender el amor de Jesús. De noviembre 5 de 1902, Jesús habla del árbol de la redención. Es bonita esta comparación y muy profunda. Dice: Luisa ve un árbol que está plantado en el corazón de Jesús, y como que hubiera nacido de él. Entonces Jesús le explica y le dice: hija mía, este árbol fue concebido junto conmigo.
dentro del centro de mi corazón. Y desde entonces yo sentí en lo más profundo del corazón todo lo que de bien y de mal debía hacer el hombre gracias a este árbol de la redención, llamado árbol de vida, tanto que todas aquellas almas que se mantienen unidas a este árbol recibirán vida de gracia en el tiempo, las que se mantengan unidas a ese árbol. Y cuando los haya hecho crecer bien, les suministrará vida de gloria en la eternidad. Sin embargo, ¿cuál no es mi dolor? Que si bien no pueden arrancar el árbol, no pueden tocar el tronco, muchos tratan de cortarme las ramas para hacer que las almas no reciban la vida y quitarme toda la gloria y el placer que este árbol de vida me habría producido. Esto nos recuerda la parte del Evangelio de San Juan en su capítulo 15 que habla de la vid y los sarmientos. Jesús dice: yo soy la vid. De su corazón sale el árbol de la redención. Y el que está unido a ese árbol va a tener vida de gracia. Y cuando ya se desarrolle bien, va a tener en la eternidad vida eterna, vida de gloria. ¿Qué dice el Evangelio de San Juan 15:5? El que está unido a mí produce mucho fruto. Dice: yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí produce mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. ¿Cuál es la gloria de un árbol? Las ramas. ¿Qué es lo que le da belleza a un árbol? Las ramas. ¿Quién carga los frutos del árbol? Las ramas. ¿Y cuál es el dolor de Jesús? No se le puede hacer daño a la raíz ni al tronco, porque es Él, pero se le hace daño a las ramas, separándolas del árbol y quitándole a las ramas la vida que le comunica el árbol, la vida de la gracia. Ese es su dolor. Y al quitarle las ramas le quitan la gloria y el placer. Ese es el trabajo del demonio y ese es el trabajo de los enemigos de Dios: hacerle daño a las almas. Y en este mismo volumen 4, de febrero 22 de 1903, precisamente nos habla de eso que hace daño a las ramas, que es el pecado. Dice: el pecado ofende a Dios, hiere al hombre, y como fue cometido por el hombre y fue ofendido Dios, para recibir una plena satisfacción se necesitaba un hombre y un Dios que satisficiera. Y ese hombre y ese Dios fue Jesús, que se dedicó a satisfacer durante los 30 años de su vida mortal las 3 edades del mundo y los 3 diferentes estados: la edad de la ley, la edad natural y la ley escrita y de la gracia. La ley natural antes de Moisés, la ley escrita, la de Moisés, y la ley de la gracia, la de Cristo. También las 3 edades del hombre: niñez, juventud y vejez. Con esto, una gran manifestación y correspondencia del amor de Dios es evitar el pecado, combatir el pecado totalmente en nuestra vida y en la vida de los demás. Porque el pecado va contra el amor. En el numeral 459 del Catecismo dice así: la tercera razón. Primera razón, el Verbo se encarnó para reconciliarnos con Dios. Segunda, el Verbo se encarnó para manifestarnos cuánto nos ama Dios.
La tercera razón, el Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, dice Jesús, que vamos a aprender de él a ser mansos y humildes de corazón. Modelo, aprended de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Si Él es el camino y nadie va al Padre sino por Él, y la meta nuestra es el Padre, ¿qué tengo que hacer? Meterme en el camino. Por eso, al comienzo de este estudio, decíamos que el Padre nos envió a su Hijo para que viviéramos por medio de Él. Vivir por medio de Él es entrar en Él, porque Él es el camino. Fuera de Cristo yo no tengo salvación, porque Él es el camino. Él es la verdad que debo conocer, que debo vivir, que debo poseer. La verdad. Fuera de Cristo no hay verdad. Es verdad falsa, fuera de Cristo, pero no es verdad. Él es la vida que debo vivir. Mi vida debe ser Cristo. Él dice, yo soy la vida. El que no tiene a Cristo no tiene vida. Está muerto. Es un cadáver. Por eso el que está en pecado no tiene la vida de Cristo. Entonces está muerto. ¿Quiénes pueden considerarse que tienen vida? Los que vivimos la gracia. Porque la gracia es la vida de Cristo en nosotros. Por eso dice Jesús, nadie va al Padre sino por mí. Y el Padre, ¿por qué nos dice que le escuchemos? Porque Él es la verdad. Porque Él es la palabra del Padre, que nos comunica la verdad del Padre. Él es, en efecto, el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Él es el modelo, como yo. Ámense, pero como yo los amo. Este amor tiene como consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo. Nos lo dice Marcos 8:34. Sí. Nadie tiene más amor que aquel que da la vida por sus amigos, por aquel que ama. Yo no puedo decir que yo amo a Dios si no estoy en una disposición permanente de comunicarme y de ofrendarme a Él como Él se ofrendó a mí. Vamos a leer textualmente Marcos 8:34. Nos dice así. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la ofrenda. La ofrenda de nosotros mismos. Tomar la cruz. Porque esa es la ofrenda que Jesús hizo de sí mismo al Padre por nosotros. Y esa es la ofrenda que nosotros tenemos que hacer al Padre por Cristo. Tomar su cruz. Niéguese a sí mismo. Esa es la ofrenda. Hay que perder nuestra vida para tomar la vida de Cristo. Tomar la cruz y seguirlo. En otra parte él dice, tomad sobre vosotros mi yugo. ¿Cuál es el yugo que llevó Cristo? La cruz. ¿Y qué simbolizó la cruz? Toda la humanidad. Él cargó en la cruz todos nuestros males, todos nuestros pecados. Por eso la cruz nunca se apartó de él desde que fue concebido. Y ese es el yugo que también nosotros tenemos que aprender a tomar, porque esa es su vida. Tomad sobre vosotros mi yugo. Mi yugo es suave, mi carga ligera.
porque cuando la tomamos, Él se hace cirineo nuestro. Hallaréis descanso para vuestras almas. Si tomamos el yugo de Cristo, hallaremos descanso para nuestras almas, porque descansamos en Él. Vamos a ampliar esto tomando estos apartes del volumen 4, noviembre 9 de 1902. Se nos explica la diferencia entre el obrar de Jesús y el obrar del hombre. Dice Jesús: hija mía, en mi obrar y sufrir no miré jamás hacia afuera. Porque eso es lo que Él es el modelo, eso es lo que tenemos nosotros que aprender, hacer como Él hizo, sino siempre hacia adentro, viendo el fruto. Cualquier cosa que fuera, no solo lo sufría, sino lo sufría con deseo y con avidez. ¿Por qué? Porque no miraba hacia afuera. Mirar hacia afuera y mirar quién le produce el sufrimiento y qué es lo que le toca sufrir. Él miraba hacia adentro. ¿Qué miraba hacia adentro? El fruto que iba a obtener de ese sufrimiento. Dice, en cambio el hombre, todo lo contrario. Al obrar el bien, no mira hacia adentro de la obra. No viendo el fruto, fácilmente se aburre, se fastidia, deja todo y muchas veces deja de hacer el bien. Si sufre fácilmente se impacienta y si hace el mal, no mirando hacia adentro de aquel mal, con facilidad lo hace. Porque no vive una vida interior, no vive hacia adentro, vive volcado hacia afuera, hacia sí mismo, hacia los demás, hacia las cosas de la tierra, hacia los bienes materiales. Jesús nos invita a vivir siempre hacia adentro. En mi obrar y sufrir, dice, no miré jamás hacia afuera, sino siempre hacia adentro. Ese es el modelo que tenemos que seguir. Esa es la santidad que tenemos que vivir. En el volumen 5, de junio 5 de 1905, dice Jesús, está hablando de las cruces, dice, las cruces, las mortificaciones, son otras tantas fuentes bautismales. ¿Qué es una fuente bautismal? Allí donde salimos purificados. Y no solo salimos purificados, salimos en Cristo, injertados en Cristo. El bautismo nos injerta en Cristo. Entonces, una cruz es una fuente bautismal. Cualquier especie de cruz que está empapada en el pensamiento de mi pasión pierde la mitad de la aspereza y disminuye la mitad del peso. El amor a la cruz es otra de las características de la vida de Jesús. El fruto de Jesús, de ser modelo de santidad, es hacernos santos como Él es santo. Y es a través de estas enseñanzas que Él nos da. El orar y el sufrir siempre mirando hacia adentro, el tomar la cruz como una fuente bautismal, amarla, empaparla con el pensamiento de la pasión de Jesús. ¿Cómo se empapa con el pensamiento de la pasión de Jesús? Sabiendo que Él ya sufrió esa cruz, ya la vivió porque Él cargó sobre sí todos los males y las penas que yo iba a sufrir.
unirla a Jesús y vivirla como Él la vivió. Para poderla vivir como Él la vivió, yo tengo que aprender, meditar esa forma de sufrir de Jesús. En el capítulo 5, volumen 5 de junio 23 de 1905, dice Jesús que quien está unido con la humanidad de Él se encuentra a la puerta de su divinidad. Aquí nos habla de la unión que viene ya insistiéndonos cuando habló del árbol, cuando habló de la rama. Hija mía, quien se está unido con mi humanidad ya se encuentra a la puerta de mi divinidad, porque mi humanidad es espejo al alma, de la cual se refleja la divinidad en ella. Estamos llamados a poseer la divinidad de Cristo. Esta es la esencia de esta santidad divina. Quien se encuentra en los reflejos de este espejo se entiende que todo su ser es transmutado en amor. Porque, hija mía, todo lo que de la criatura sale, aún el movimiento de los ojos, imagínense, de los labios, el mover de los pensamientos y todo lo demás, todo debería ser amor y hecho por amor, porque siendo mi ser todo amor, donde encuentra amor, absorbo todo en mí, y el alma habita segura en mí, como uno en su propio palacio. Entonces, ¿qué temor puede tener el alma al morir de venir a mí si ya se encuentra en mí? O sea, está muy claro. Todo nuestro ser debe ser transmutado en amor, porque fuimos creados en el amor, por el amor y para el amor. Lo dice el Catecismo, en el numeral 27. Todo debería ser amor, todo debería ser hecho por amor. De esa manera, si Jesús encuentra en nosotros amor, nos absorbe en Él y entramos en su divinidad. Estaremos seguros en Él. Dice Él, como en su propio palacio. Entonces ese temor a morir ya no lo tendremos, porque ya morir no es perder, es ganar. Ganar ese cielo, ganar esa vida eterna en Cristo. El último numeral, que es el 460. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Él se hizo hombre para hacernos Dios, lo dice San Atanasio de Alejandría. El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipe de su divinidad, asumió nuestra naturaleza, para que habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Y miren la perfección de esta pedagogía de Dios. Es un proceso. Se hace hombre, se encarnó. Primero, es el primer fruto que tenemos que comer, reconciliarnos con Dios. ¿Y cómo nos reconciliamos con Dios? Viviendo la vida de la gracia, desterrando el pecado de nuestra vida. Primer fruto que tenemos que comer, para que esa encarnación se haga efectiva en nosotros. Segundo fruto, tener la certeza que Dios me ama, es la perfecta fe. Vivir en el amor, para el amor, por el amor, para que Jesús pueda, encontrando en mí todo amor, encarnarse en mí. El tercer fruto de esta encarnación, hacernos santos como Él es santo. Y esa santidad la alcanzamos uniéndonos a su voluntad, viviendo una vida de íntima unión con Él, para que la vida de Él sea en nosotros, totalmente, viviéndolos todos los misterios, sus sufrimientos, tu unión con el Padre, todo lo que Él es. Y habiendo comido esos tres frutos, comemos el cuarto, que es el culmen de esta vida en Cristo. ¿Cuál es?
transformarnos en Cristo, ser un Jesús aquí en la tierra, participando de su divinidad, siendo para el Padre otro Jesús, de manera que cuando el Padre nos vea, encuentre en nosotros otro Jesús. Esa es la razón de ser. Estos numerales nos amplían un poco lo de la encarnación. El bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también al neófito una nueva criatura, un hijo adoptivo de Dios, que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina. Esa es nuestra meta. Miembro de Cristo, coheredero con Él, templo del Espíritu Santo. Esto resume todo lo que hemos visto anteriormente. Bueno, y estos, como ya se acabó el tiempo, estos volúmenes, estos apartes son interesantes. Vamos a hacerlo rápidamente para poder. El octubre 2 de 1903 nos dice en el volumen 5: dice octubre 2, quien trata de estar unido con Jesús crece en su misma vida, da el desarrollo al injerto hecho por Él en la redención. Lo que ya habíamos dicho. Dice, en mi encarnación, mi humanidad se injertó en la divinidad. Y quien trata de estar unido a mí con su voluntad, con sus obras, con su corazón, tratando de desarrollar su vida a norma de la mía, se puede decir que crece en mi misma vida y le da el desarrollo al injerto hecho por mí, añadiéndole más ramas al árbol de mi humanidad. Aquí complementa, ¿se acuerdan? Este capítulo del árbol. Si en cambio no se une a mí, no solamente no crece en mí, sino que no le da ningún desarrollo al injerto. Es como transformarnos en Cristo. Y en octubre 3, el mismo capítulo, el mismo volumen de 1903, cómo Jesús continúa su vida en nosotros. Y nos habla también de la bendición. Él bendice a su madre y en ella nos bendice a todos nosotros. Todo el bien que hacen las criaturas fue hecho por mi humanidad, para hacer que todo el obrar de las criaturas fuera divinizado primero por mí. Mi vida continúa real y verdaderamente en el mundo, no solo en el Santísimo Sacramento, sino en las almas que se encuentran en mi gracia. Es importante, pensamientos corticos que meditándolos nos van a dar mucha luz. Y en el volumen 6, en noviembre 24 de 1903, dice Jesús, Él es la palabra del Padre, ¿no? Dice, yo soy la verdad misma, jamás puede salir de mí la falsedad. A lo más alguna cosa que el hombre no comprende, y esto lo hago para hacer ver que si no se comprende bien la palabra, ¿cómo se puede comprender en todo al Creador? Pero sin embargo, el alma debe corresponder poniendo en práctica mi palabra, porque cada palabra son tantos eslabones de gracias que salen de mí, de los cuales hago don a la criatura. Y si corresponde, estos eslabones los encadena a los otros ya adquiridos. Si no corresponde, los regresa a su creador. Yo solamente hablo cuando veo la capacidad de la criatura que puede recibir ese don. Y correspondiéndome, no solo adquiere tantos eslabones de gracia, sino que adquiere también
tantos eslabones de sabiduría divina. Lo importante que es Jesús como palabra. Y en diciembre 24 de 1903, como la encarnación tiene que darse con nosotros, cómo se da esa encarnación a través del deseo. Dice él: el amor fue la causa de mi nacimiento en el tiempo. Fue el desahogo de amor de la Santísima Trinidad hacia las criaturas. Pero este desahogo es formado por el deseo. En cuanto el alma comienza a desearme, yo quedo concebido. Cuando más se adentra en el deseo, así me voy agrandando en el alma. Cuando este deseo llena todo el interior y llega a desbordar fuera, entonces renazco en todo el hombre, en la boca, en sus obras, en sus pasos. Y este es el fin de esta santidad divina, ¿verdad? Que Jesús sea en nosotros. Los últimos capítulos sí se los dejo ya para que ustedes en su casa los tomen, los revisen, los lean, los mediten, para no hacer este taller demasiado extenso. Es muy importante porque esto va afianzándonos en la vivencia de estas verdades. Y siempre sabiendo que debemos tener los mismos sentimientos de Cristo. Y no podemos tenerlos si no lo conocemos y si no nos dejamos poseer por Él. En la carta a los Hebreos nos habla de este gran misterio de la encarnación. He aquí, oh Padre, que vengo a hacer tu voluntad. Esa fue la vida de Jesús, su alimento, la voluntad del Padre, y es la vida de quien quiera llegar a ser transformado en Cristo, en esta santidad divina. Y esta fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo definitivo de la fe cristiana, importante. Esta encarnación de Cristo hay que aprovecharla, vivirla y hacerla realidad en nosotros. Esa es la alegre convicción de la Iglesia desde sus comienzos, cuando canta el gran misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne. Creer en Jesucristo es abrazar a Dios. El fiat de los hijos de Dios a nuestro Padre. El acceder a cumplir su voluntad en todo, al entregarnos completamente a Él, Él viene a habitar en nosotros y nosotros habitar con Él. Se da esa unión que Jesús quiere. Es importante pensar en esto. Que este misterio de la encarnación inflame en nuestro ser el deseo de que Cristo sea en nosotros y nosotros ser en Él, empleando todos los medios que el Catecismo, la Sagrada Escritura y los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta nos enseñan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.